¿Cuál ha sido tu encuentro más aterrador con un extraño? Hoy vamos a leer más historias que ha compartido gente en Reddit sobre historias aterradoras con extraños, y la primera historia en particular me ha impactado porque no se trata la típica historia de que el extraño que aterroriza en la historia es un hombre. No, en esta historia es un niño. Antes de empezar con estas historias voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Si eres nuevo o nueva, en esta sección cuento historias de Reddit que comparte gente en subreddits mientras me maquillo. Así que si te gusta este contenido, suscríbete al canal. Y ahora ya empecemos con las historias de hoy. La primera historia se titula El pequeño rey Arturo. La protagonista de esta historia, a quien llamaremos Aurora, cuenta que ha cambiado la ubicación y los nombres de todos los involucrados para proteger sus identidades, pero que la historia es 100% real. A finales de los 2000, Aurora acababa de obtener su título universitario y le estaba costando conseguir un trabajo. Vivía en una ciudad universitaria del medio oeste de Estados Unidos y tenía una deuda estudiantil bastante grande. Era un lugar en el que no era raro encontrarse a gente con doctorados trabajando por $10 la hora como cajeros. Sin embargo, la ciudad era bonita y asequible, así que a la gente le gustaba quedarse viviendo ahí después de graduarse. Pasado un tiempo, Aurora consiguió un trabajo decente en una cafetería durante el verano, pero al empezar el semestre de otoño le redujeron el horario y la reemplazaron con baristas más jóvenes. Una compañera de ese momento le sugirió a Aurora que probara a ser niñera. Aurora no estaba interesada en trabajar con niños, pero su compañera le aseguró que se ganaba bien, así que decidió registrarse en una página web para niñeras y canguros, y enseguida la contactó una familia. Conoció a los padres en una entrevista rápida y la contrataron bastante rápido. El sueldo era excelente y el horario también estupendo. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, así que tenía las tardes y los fines de semana libres. Ambos padres eran profesores en la universidad local, tenían 2 hijos y estaban esperando al tercero, que nacería muy pronto. Los hijos eran Arturo, de 8 años, y Johanna, de 3. Ambos niños eran increíblemente inteligentes, en especial Johanna, que tenía el vocabulario de una niña mucho mayor. Aurora era la principal responsable de ella, ya que Arturo pasaba la mayor parte del día en la escuela y llegaba a eso de las 2. Johanna era una niña muy seria, podía mantener conversaciones muy profundas y Aurora solía bromear con la madre, diciéndole que era como una anciana de 60 años atrapada en el cuerpo de una niña pequeña. Por otro lado, Arturo era un niño precioso. Ella recuerda que tenía el pelo oscuro y rizado, pestañas largas, penetrantes ojos azules y hoyuelos. Además tenía la capacidad de ser dulce, cariñoso y gracioso, pero Aurora pronto se dio cuenta de que el niño solo usaba estas habilidades cuando le convenía. En realidad Arturo era un monstruo. Aurora menciona en la historia que ella tiene un hermano mayor y 2 menores, así que conoce bien las relaciones entre hermanos y sabe que las peleas son normales. Sin embargo, lo que pasaba entre estos 2 hermanos no era normal. Arturo atormentaba a Johanna a más no poder. Hasta ese momento Aurora no había visto a un niño disfrutar tanto de causar dolor, miedo e incomodidad a otro ser humano. Nada le gustaba más que aterrorizar a su hermana con historias de monstruos o fantasmas. La había convencido de que había un demonio viviendo en el sótano y Johanna se negaba a bajar con Aurora cuando ésta tenía que lavar ropa. Aurora poco a poco consiguió que la niña se sentara en el último escalón y jugara mientras ella doblaba la ropa para poder tenerla vigilada. Así que estaba muy orgullosa de su valentía, pero cuando Arturo llegó a casa y vio que Johanna había superado sus miedos, se propuso aterrorizarla aún más y todo el progreso se perdió. Era tan terriblemente malo con su hermana que Aurora empezó a preocuparse por la seguridad física cuando él estaba en casa. Constantemente la provocaba, la pellizcaba, la amenazaba, destrozaba sus pertenencias. Aurora tiene que admitir que odiaba las horas que pasaba con él después de que él llegaba del colegio. Cada instante hasta que llegaban los padres estaba lleno de llantos, gritos y su negativa a obedecer. Ella intentaba regañarlo, le decía que no podía actuar como quisiera, que él era un niño y ella era una adulta, etc.
y le dijo: tú no eres el rey de este castillo. Eso era algo que sus padres solían decirle a ella, pero con Arturo no tuvo ningún efecto porque él le respondió: soy el rey Arturo, que te corten la cabeza. Y el niño tenía razón, porque Aurora no tenía control sobre él y menos sus padres, a quienes llamaremos Glenn y Luisa, quienes eran completamente despistados. Glenn estaba completamente obsesionado con el trabajo y se desentendía muchísimo de la crianza de sus hijos, y Luisa era un amor, pero también tenía el carácter de una alfombra y permitía que ambos niños la pisotearan. No imponía ninguna disciplina, así que muchos de los comportamientos de Arturo tenían sentido, porque iba a tener que portarse bien si nadie le obligaba, y no había consecuencias para sus malas actitudes. Era sorprendente ver cómo Arturo trataba a su madre y cómo ella permitía que la insultara y actuara agresivamente. Era común que él le dijera que se veía fea y que necesitaba cambiarse o soltarse el pelo, y lo peor es que Luisa lo hacía. La amenazaba con golpearla en el estómago si no hacía lo que él quería. Recordemos que esta mujer estaba embarazada. La pellizcaba en la nuca cuando algo le disgustaba o le pateaba las piernas para llamar su atención. Es increíble porque no me puedo creer que a un niño se le permita actuar así. Literalmente los niños que actúan así no paran porque los padres no los paran. Luisa solo ponía excusa tras excusa por su comportamiento, diciendo que su actitud inquieta se debía a que era excepcionalmente brillante. Cuando nació la bebé, las cosas empeoraron. Le pusieron Lucy de nombre. Bueno, nosotros le vamos a llamar Lucy. A ella por suerte no le hizo nada, pero su violencia hacia Luisa y Joanna se agravó muchísimo. Una tarde encontró las agujas de coser de su madre e intentó engañar a Joanna para que se sentara encima de una. Al no funcionar, le clavó una en el brazo. Ella comenzó a gritar y Aurora, asustada, le quitó la aguja y llamó a sus padres inmediatamente. Luisa llegó a casa preocupada por Joanna y por primera vez parecía enfadada por el comportamiento de Arturo. Intentó regañarlo y él se enfureció tanto que empezó a golpearla en el estómago. Ella solo respondió llorando, abrazándolo y preguntándole que por qué estaba tan enfadado y quería hacerle daño a su hermana. Él respondió lo siguiente con frialdad: estoy enfadado porque deberías haberlas abortado a ambas. Ambas deberían haber muerto dentro de ti. Es increíble que un niño pequeño pueda decir eso. O sea, toda la rabia de este niño venía de tener hermanas seguramente y de tener que compartir la atención de los padres. Aurora se quedó boquiabierta cuando escuchó esto. Luisa dejó de llorar y se quedó mirándolo a él y luego a Aurora. Ella supuso que probablemente le buscarían ayuda a este niño, pero cuando abordó el tema al día siguiente, Glenn y Luisa le quitaron importancia y le dijeron que habían hablado con Arturo. Dijeron: nos dijo que solo fue un arrebato de rabia producto de un problema en la escuela. Estamos seguros de que no volverá a pasar. Otra excusa, por supuesto. Arturo continuó atormentando a toda la familia y también empezó a atacar a Aurora. Durante los últimos meses él la ignoraba, de vez en cuando la llamaba fea o tiraba al suelo la ropa que acababa de doblar, pero aún no había tenido ningún contacto físico con ella. Esto cambió una tarde cuando, por desgracia, Arturo tenía el día libre en la escuela. Se pasó toda la mañana en casa mientras Aurora cuidaba de Joanna y Lucy. Cuenta que fue todo un reto, pero a las 10 de la mañana se aburrió de torturar a Joanna y se fue a jugar a su habitación. El resto de la mañana transcurrió decentemente, con él ocupado en su habitación hasta la hora del almuerzo, donde empezó a derramar su plato por toda la mesa porque Aurora no le cortó bien la corteza del pan. Ella lo limpió ya que había admitido su derrota hacía semanas. No podía imponer ninguna regla ni límite si los padres no lo apoyaban, y después llevó a las niñas a dormir la siesta y Arturo le pidió que le leyera un cuento. Por primera vez estaba tranquilo y genuinamente dulce con Aurora. Sospechoso. Ella le leyó el BFG, el buen amigo gigante, y se acurrucó un poco más cerca. Aurora pensó por un momento: tal vez este niño solo necesita un poco más de atención, algo de tiempo a solas. Llevaba unos 30 minutos leyendo el libro cuando sintió una pequeña mano meterse debajo de su camisa y tocar su estómago. Lo miró y él le devolvió la mirada fijamente. Aurora le cogió la mano con cuidado y le dijo con el tono más amable posible que no era correcto tocar a otras personas sin preguntar. Él parecía enfadado, pero la dejó seguir leyendo. Notó que Arturo había dejado de prestar atención a la lectura, a la historia, y la estaba mirando fijamente. Antes de que pudiera preguntarle qué le pasaba, su mano estaba de nuevo bajo su
camisa acercándose a su pecho. Aurora le apartó la mano de un tirón y se puso de pie. Le dijo con firmeza, intentando no gritar, que eso era totalmente inapropiado y que nunca más volviera a tocar a nadie debajo de su ropa. Arturo la miró y dijo: puedo tocar a quien quiera, donde quiera, cuando quiera. Nadie puede detenerme. Aquello le dio escalofríos a Aurora. Normal, imaginaros ser niñera y que te toque un niño así, que los padres tampoco le ponen límites. Piensas, puede hacer lo que quiera, lo que se le ocurra, porque los padres no van a decir nada. Y como que el niño se siente con todo el derecho del mundo. Aurora en ese momento se sintió violenta. Era solo un niño, pero la maldad en su forma de actuar la hizo sentir muy mal. Si bien los niños no son los mejores con los límites del espacio personal, Arturo tenía casi 9 años y sabía bastante bien que lo que pretendía hacer no era apropiado ni aceptable. La intención detrás de todo aquello parecía siniestra. Aurora terminó la sesión de cuentos e intentó aguantar el resto del día. Se alegró mucho de que la semana siguiente Arturo volviese a la escuela. Aunque supuso que no serviría de nada, Aurora avisó a Luisa sobre lo que había sucedido, le contó lo que había hecho su hijo. Y a Luisa le pareció gracioso, se rió y dijo que era un niño muy sensorial y que solo intentaba ser cariñoso. En ese momento Aurora asumió que nunca iba a convencer a esos padres de que su hijo era un monstruo. Necesitaba buscar otro trabajo. Eso la entristeció un poco, ya que se había vuelto muy cercana a Joanna y Lucy y sintió que las estaba abandonando a merced de Arturo, pero era necesario irse de ahí. Aurora habló sobre el comportamiento de Arturo con su compañera de piso y le preocupaban mucho las posibles consecuencias legales que caerían sobre ella si Arturo le hacía daño a una de las niñas estando ella bajo su cuidado. Quería cambiar de trabajo para no tener que aguantar más al niño, pero es que también para no ser la responsable de que a las hijas les pasara algo. Aurora regresó al trabajo el lunes y Joanna tenía un ojo morado. Según Luisa, Arturo le había dado un puñetazo en el ojo accidentalmente durante una discusión. Aquello le dio mucha pena a Aurora y le preguntó que cómo había pasado. Luisa le contó que Joanna estaba jugando en su habitación cuando Arturo entró, le quitó su muñeca y cuando ella intentó recuperarla, él le dio un puñetazo en el ojo y se rió. O sea, accidentalmente. Arturo era tan malo en casa que Aurora simplemente no entendía cómo era posible que su profesora de la escuela nunca mencionara ningún problema de comportamiento en clase, con otros estudiantes y así. Una tarde en la que ella tuvo que ir a recogerlo, aprovechó y habló con la profesora al respecto. Le contó que Arturo era un niño muy difícil en casa y le preguntó si tenía problemas con él en la escuela. La maestra contestó que no y de hecho pareció sorprenderse de saber que Arturo tenía ese comportamiento porque en la escuela se portaba muy bien, no tenía problemas y tenía muchos amigos. Aurora se quedó asombrada, había llegado a la conclusión de que Arturo era un niño perturbado y su mal comportamiento se trasladaba a clase, pero la maestra lo negó. Francamente, Aurora no la creyó, así que una tarde salió temprano a buscarlo y ya de paso para ver cómo interactuaba con los demás en clase. Y la maestra tenía razón. Aurora vio cómo Arturo se sentó en su escritorio en silencio, levantó la mano y parecía genuinamente amigable con sus compañeros. Por alguna razón, esta marcada diferencia en la personalidad de Arturo entre casa y la escuela aterrorizó aún más a Aurora. Ese pequeño monstruo tenía autocontrol, no era un niño enfadado o con problemas de conducta. Arturo era un niño malvado que sabía cuándo y dónde podía salirse con la suya con su pasatiempo favorito, que era causar sufrimiento y aterrorizar a los demás. Por suerte, Aurora encontró otro trabajo y dio su aviso de 2 semanas a Luisa de que no iba a ser más niñera porque iba a cambiar de trabajo, y Aurora parecía un poco enfadada, pero lo entendía. Arturo, en cambio, estaba furioso. Comenzó a decirle a Aurora todos los días cuánto la odiaba, lo contento que estaba de que se fuera y cómo deseaba que se muriera. A estas alturas, Aurora no tenía mucha paciencia con las travesuras del niño, así que a veces le respondía con más sarcasmo del que se debería a un niño de 9 años. En su último día, trabajando en la casa como niñera, un viernes, Aurora le propuso a Luisa y Glenn que tuvieran una cita. Ella recogió a Arturo en el colegio a eso de las 2 de la tarde y fueron para casa. Él se negaba a hablarle y ni siquiera la miraba. Llegaron a casa 2 horas después Luisa y Glenn, que empezaron a prepararse para su cita, ya que ellos no habían salido desde que nació Lucy, que en ese momento ya tenía 5 meses. Y como todavía tenían niñera, pues aprovecharon
quedaron para salir ese día. Arturo se negó a hablar con nadie, por lo que Luisa se preocupó y pensó en cancelar la salida, no quería verlo tan enfadado, pero Aurora, erróneamente, le aseguró que todo estaría bien y se fueron sobre las 6 de la tarde. Pidieron pizza y Arturo se negó a comer. Se quedó sentado enfurruñado en su silla y Aurora dejó que Joanna y Arturo miraran unos 30 minutos el autobús mágico en su portátil mientras bañaba a la bebé, le daba el biberón y la acostaba en su cuna. La sorprendió no oír nada desde abajo, ni llantos ni gritos, y de hecho se sintió muy bien de que Arturo no estuviera causando problemas y pensó: no se da cuenta de lo fácil que me lo está poniendo. Sin embargo, cuando Aurora bajó a la sala, vio a Arturo con una sonrisa pícara. La primera vez que la veían todo el día. Dejó de que terminara el episodio y cogió el ordenador. Ahí se dio cuenta de que estaba completamente pegajoso. Arturo había ido a la cocina, se había embarrado las manos con miel y las había frotado por toda la parte inferior y trasera del ordenador de Aurora. Ella se llevó el ordenador a la cocina, lo limpió con cuidado, pero no había terminado cuando escuchó gritar a Joanna. Corrió hacia la sala de estar y se encontró con Arturo sentado ahí con Joanna a su lado, apretándole la mano derecha con fuerza y sosteniendo un cuchillo de cocina en la otra mano. Aurora, por supuesto, se quedó paralizada, le exigió que soltara el cuchillo inmediatamente y que dejara en paz a su hermana. Él solo sonreía mientras Aurora insistía en que nada de eso tenía gracia y que se había pasado de la raya. Impaciente, Aurora avanzó y cogió a Joanna confiando en que él no sería capaz de nada. La niña lloraba y lloraba y Arturo solo se reía entre dientes mientras decía: te he asustado mucho, ¿sabes? Podría haberla matado mientras estabas arriba y no te habrías enterado. Aurora se puso completamente pálida. La rabia que sentía hacia él se convirtió en miedo al darse cuenta de que tenía razón. Ella rara vez los dejaba solos abajo, porque siempre acababa con Joanna pellizcada, empujada, bofeteada, mordida, pero bajó la guardia ese día por el comportamiento tan dócil que mostraba Arturo. La rabia y el miedo la desbordaron y se puso a llorar mientras le gritaba a Arturo que no volviera a hacer eso y que se fuera directo a su habitación. Él se quedó sentado mirándola fijamente y de forma retadora. Fue a la cocina, guardó el cuchillo y subió las escaleras. Aurora estaba completamente conmocionada y seguía intentando calmarse mientras bañaba a Joanna y la preparaba para dormir. Le pedía disculpas una y otra vez por haberla dejado sola abajo con él y le preguntó si Arturo le había hecho daño y Joanna le dijo que no, que solo la asustó. Aurora estaba tan enfadada consigo misma como con él. Luego de acostar a Joanna, fue a la habitación de Arturo. Estaba sentado en el suelo jugando. Ella le dijo que debía apagar las luces en 10 minutos y que podía acostarse solo. Él la miró fijamente, se levantó y cerró la puerta de su habitación y Aurora pensó: lo que sea, solo espero no verte más esta noche. Volvió al cuarto de Joanna y al ver que no estaba dormida comenzó a leerle un cuento. Pasaron unos 10 o 15 minutos cuando escuchó el crujido de la puerta de Arturo. Aurora se levantó y parecía que había entreabierto la puerta, pero las luces estaban apagadas. Siguió leyéndole a la niña hasta que de repente escuchó a Lucy llorar suavemente y sonaba cerca. Se levantó de un salto, salió del cuarto y Arturo estaba en el pasillo sosteniendo a Lucy sobre la barandilla, como si la fuera a dejar caer. Aurora ni siquiera tuvo tiempo de gritar, su cuerpo reaccionó de inmediato y se movió tan rápido como nunca. Llegó hasta Lucy, se le arrebató de las manos a Arturo y corrió de vuelta a la habitación de Joanna. Cerró la puerta y le gritó qué demonios pensaba que estaba haciendo. Esa en retrospectiva era una pregunta estúpida porque Aurora sabía bien el propósito de este niño. A esas alturas era atormentarla lo máximo posible. Quería hacer que ella se diera cuenta de que él tenía el control y de lo fácil que era para él acceder a sus hermanas menores y hacerles daño. Que el niño no les hacía daño, simplemente quería demostrarle a Aurora que él tenía el control. Porque Arturo podría haber dejado caer a Lucy por la barandilla o podía haberle hecho daño a Joanna con ese cuchillo, pero no lo hizo porque seguramente no era su intención. Solo quería hacerle saber a Aurora que no estaba haciendo su trabajo tan bien como pensaba y que al final él era quien tenía el control en esa casa. Evidentemente a ella le costó un rato calmar a las niñas y hacerlas dormir y calmarse ella misma. Eran casi las 9 cuando salió de sus habitaciones y vio que Arturo seguía despierto, en su habitación leyendo en la cama. Lo miró con alivio, sintiéndose muy bien porque era su último día lidiando con ese niño y sus tonterías. Pero también estaba muy triste y asustada por las hermanas. Le dijo que era hora de dormir y que iba a contarles a sus padres lo que había hecho, pero el niño no respondió. Entonces ella apagó las luces y justo cuando iba a cerrar la puerta, él llamó a Aurora con fuerza y comenzó a gritar: «Puedes decírselo, pero es una pérdida de tiempo. Simplemente
simplemente tienes suerte, tienes muchísima suerte, puedo hacer lo que quiera, puedo herir a quien quiera, puedo tocar a quien quiera, todos tenéis muchísima suerte. Se lo decía en plan, ¿tenéis suerte de que no os haga daño? Aurora lo miró con asco, no a propósito, pero es lo que sentía y no podía disimularlo. Luego cerró la puerta fuerte y se fue. Glenn y Luisa llegaron un poco más tarde a casa, un poco más tarde de lo previsto. Le pagaron a Aurora y ella se fue. No mencionó lo que había pasado esa noche porque le pareció inútil. Pero al día siguiente decidió enviarles un mensaje de texto explicándoles todo con detalle. De inmediato recibió una larga respuesta de Luisa llena de excusas sobre Arturo e incluso insinuó que Aurora mentía. Al final Aurora hizo lo único que creía que podía hacer en esas alturas y fue contactar con los servicios de protección infantil, pero no está segura de si hicieron algo. Aurora le ha contado esta historia a varias personas y todas han preguntado lo mismo, si es posible que Arturo sufriera de abuso por parte de sus padres y por eso era así con sus hermanas, pero ella lo duda mucho. De hecho, para ella lo más probable es que sea un sociópata o un psicópata al que sus padres le facilitan todo ya que nunca lo obligan a rendir cuentas por sus actos, así que entre ambos, entre el padre y la madre, han creado un monstruo. Aurora no supo nada más sobre esta familia durante más de una década. Se mudó a otro lado del país, se casó y ahora tiene hijos. Un niño mayor de 6 años y 2 hermanas de 3. Se pelean, pero él las quiere mucho, es muy protector y sabe lo que es una relación sana entre hermanos. Hace unas semanas Aurora recibió una solicitud de amistad de Luisa en Facebook. Cuenta que se ve igual de elegante y guapa que hace años, su foto de perfil es de ella y sus ahora 4 hijos. Aurora miró la foto hasta que se fijó en un joven de pelo rizado y espeso y brillantes ojos azules. Era Arturo. Stalkeó un poco el Instagram de Luisa y vio que Arturo está a punto de pasar al segundo año en una reconocida universidad estadounidense de élite, juega en su equipo de fútbol y se especializa en negocios. Tiene novia y parece muy popular en su fraternidad. Esto es todo lo que Aurora ha podido deducir con las publicaciones en Facebook. Quizá Arturo aprendió a ser responsable y dejó atrás su comportamiento mezquino y manipulador. Ella solo espera que sea así por el bien de sus hermanos y de quienes lo rodean. Por ahora la familia de Aurora está a miles de kilómetros de él, pero de igual forma ella deja un mensaje claro y conciso para Arturo que dice: sinceramente no me importa si nos volvemos a encontrar, ya he lidiado contigo antes y puedo hacerlo de nuevo. Sin embargo, ya sea ahora o dentro de 20 años, cuando mis hijos estén buscando su lugar en el mundo, no los toques, aléjate de ellos. Y así termina esta historia, literalmente es un psicópata en potencia. La verdad es que no sé qué pensar de si un niño así puede haber cambiado, puede haber madurado, puede haber recapacitado. Me da la sensación de que si el niño ha cambiado es porque finalmente los padres han decidido hacer algo con él, llevarlo a terapia o cualquier cosa, porque sinceramente toda la actitud es la de un completo psicópata. Yo me imagino que llegó el punto en el que pasó algo grave con las hermanas y los padres decidieron hacer algo. O quizá fueron los servicios sociales que alertó a Aurora, los que pusieron las cosas en orden o dieron algún ultimátum. ¿Qué opináis? La segunda historia de hoy se titula ¿Por qué ya no voy de camping y por qué amo tanto a mi perro? Esta historia la cuenta una chica a la que llamaremos Penélope, que en aquel entonces tenía 10 años, y para entender todo lo sucedido es necesario un poco de contexto sobre las leyes de acampada en su país, que en pocas palabras no existen, siempre y cuando se sea respetuoso con el hábitat que se está visitando y no se destruya nada. Las personas pueden caminar por las colinas que quieran y en su caso acampar en la playa que prefieran. La única condición es que la gente deje la zona tal y como se la ha encontrado. Dejando eso claro, aquí va la historia. A Penélope de pequeña le encantaba acampar. Iba varias veces al año con un grupo grande de amigos de sus padres y los hijos de estos. Eran unas 10 personas en total y siempre iban a una playa remota de la costa. En realidad no eran los únicos en esa playa remota. Siempre había yates meciéndose junto al paseo marítimo y otros campistas haciendo fila de carpas por toda la playa. La mayoría también llevaba niños o adolescentes, así que era un lugar de vacaciones familiar informal. Incluso había pequeños edificios con baños y duchas cerca, aunque estaba todo en medio de la nada. Hicieron un viaje en la primavera del año 2011. Lo recuerda bien porque fue cuando adoptaron a su perrita en el refugio. Bueno, habían adoptado a su perrita en noviembre de 2010 y fue su regalo de cumpleaños, ir al refugio a por un perrito. Es
muy importante para la historia más adelante, así que Penélope nos contará un poco sobre su perrita Blackie. Blackie llegó a Penélope cuando era una cachorra de 6 meses, rescatada de un centro de peleas de perros. No está del todo segura de su raza, aunque parece una mezcla entre galgo y Staffordshire Terrier. Tiene un temperamento maravilloso con las personas y la mayoría de los perros, pero si se siente amenazada, ataca. Así que para cuando fueron de camping ya llevaba unos meses con Blackie. Para su familia los perros también son familia, así debería ser para todos. Y si la familia iba a acampar, Blackie también iba a la acampada. Curiosamente, para esta ocasión ningún amigo podía ir al viaje, así que solo fueron Penélope, su hermana Gretchen, su padre Julio y su madre Mónica. A Penélope no le importaba realmente porque no estaba encariñada con los hijos de las otras familias. Prefería jugar con Blackie y con Gretchen. El viaje duró 6 horas y como salieron un poco más tarde de lo habitual, llegaron al atardecer. No era un buen momento para armar una tienda de campaña, pero esperaban encontrarse con otros campistas por allí, ya instalados en la playa, iluminada por fogatas. Pero la playa estaba completamente vacía. A pesar de esto, los padres comenzaron a sacar las cosas e intentaron armar la tienda. Le pidieron a Penélope y a su hermana que sacaran algunas de las bolsas más ligeras del maletero del coche mientras ellos apuntaban con una linterna a la arena para ver bien lo que estaban haciendo. Penélope bajó la ventanilla del coche para que Blackie pudiera respirar, para que le entrara el aire, ya que hacía bastante calor en esa época del año y siempre hay que estar atentos con los perros cuando se quedan en el coche y evitar a toda costa dejarlos encerrados en lugares calurosos. Empezaron a bajar todo y mientras caminaban a tientas en la oscuridad, en la playa, en medio de la nada, cuenta que en retrospectiva daba bastante miedo. El único camino que llevaba a la playa era circular y tenía un puente sobre el agua, lo que significa que cualquier persona podía rodear la playa y volver a salir por el mismo camino. Este detalle también tendrá importancia más adelante. Aunque en este momento Penélope no le prestó atención porque estaba ocupada quejándose de lo cansada que estaba con su madre, como suelen hacer los niños. Después de unos 15 minutos, viendo cómo Julio intentaba clavar sin éxito la tienda de campaña en la arena, Mónica le preguntó si había visto un coche pasar por el camino porque había pasado varias veces. Julio no le había prestado atención a ese detalle y Penélope no recuerda si le respondió algo, pero pasados unos pocos minutos, un coche se paró junto al coche de la familia en la carretera y alguien salió. Había unos 6 metros de distancia desde los coches hasta donde estaba la familia, y la luz era bastante tenue, salvo por las linternas. No esperaban ver a nadie más por ahí ya a esas horas, y Penélope recuerda vagamente a su madre diciendo que debía ser alguien de seguridad. Aunque eso no tenía mucho sentido porque en una playa cualquiera no tendría por qué haber seguridad. El tipo que salió del coche caminaba de forma irregular, parecía estar borracho o drogado porque se tambaleaba. Era imposible que estuviera sobrio por la manera que caminaba. Al acercarse con la linterna se dieron cuenta de que el hombre llevaba un cuchillo grande de unos 30 centímetros, quizá más o quizá menos, y cuenta que aunque no le cae muy bien su padre, reconoce que Julio supo leer bien la situación. En cuanto vio ese cuchillo, se levantó de inmediato, agarró el mazo de camping y puso a sus 2 hijas y a su mujer detrás de él. El hombre empezó a gritarles como un loco que no podían acampar allí y que solo les estaba advirtiendo. Julio intentó mantener la calma al principio y le dijo que no había ningún problema, que se irían de allí, pero no funcionó. Como el hombre parecía estar drogado, no reaccionó bien y parecía no entender y se acercaba cada vez más, así que Julio empezó a gritarle que no siguiera acercándose. Y el hombre no dejaba de gritar y agitar su cuchillo. Penélope y Gretchen estaban llorando, estaban aterrorizadas, como cualquiera lo estaría en esa situación. Parecía que ese tipo y su padre iban a pelearse y si Penélope tenía que ser sincera, no creía mucho en la posibilidad de que su padre ganara. Es desalentador pensarlo, pero está absolutamente segura de que ese tipo habría matado a su padre si hubieran empezado a pelearse y de que su madre, Mónica, no hubiera tenido el sentido común de correr con sus hijas. Penélope la quiere mucho, pero dice que su madre siempre ha puesto a Julio y su relación con él por encima de sus hijas. Pero, en fin, así es como fueron sucediendo las cosas. De repente, un rayo negro, como un lobo abalanzándose sobre su presa, los tomó a todos por sorpresa
sobre todo al hombre con el cuchillo. En ese momento, Blackie saltó del coche, agarró al sujeto del brazo y lo sujetó con fuerza, rompiéndole la chaqueta y desgarrándole la piel. El hombre soltó el cuchillo, pateó a Blackie, lo golpeó varias veces y Blackie lo soltó. El sujeto recogió su cuchillo de la arena y corrió de vuelta a su coche y se fue. Y Blackie no lo siguió, se quedó con la familia con el hocico cubierto de sangre. Tan rápido como pudieron, la familia recogió sus cosas y volvieron al coche bastante conmocionados con el incidente. Revisaron a Blackie, estaba bien, pero la ventanilla del coche estaba mucho más abierta de lo que Penélope le había dejado. La familia llegó a la conclusión de que cuando empezaron los gritos, Blackie puso las patas en el hueco que le habían dejado y como era un coche viejo y tenía ventanillas corredizas en lugar de botón eléctrico, su peso hizo bajar el cristal lo suficiente para poder salir. Penélope pasó el tiempo intentando limpiar el hocico de Blackie y estaba alucinando porque siempre le habían gustado los perros, pero lo que Blackie acababa de hacer por ella la dejó alucinando. Estaban aterrados y ese podría haber sido el final de la historia, pero no. Como llevaban al perro no podían alojarse en un hotel, no encontraban ningún hotel que aceptara mascotas. Así que los padres de Penélope decidieron que comenzarían a conducir a casa para dormir también como más a gusto y seguros. Pero primero tenían que ir al pueblo más cercano a poner gasolina, ya que el tanque de gasolina estaba bastante bajo. Al entrar en el pueblo se toparon con una gasolinera, pero parecía cerrada. Julio se acercó al cartel, Mónica le preguntó qué demonios hacía y él dijo que intentaba ver cuándo abría, pero no abriría nunca. Estaba completamente cerrada. A Penélope se le encogió el corazón porque aparcado en la esquina detrás de una furgoneta estaba el hombre con el cuchillo, sentado en el capó de su coche, limpiándose el brazo con gasas. Dice que tenía muy mala pinta. Julio subió al coche y se fueron de ahí. Decidió ir al siguiente pueblo, pero estaba a 100 kilómetros y se dieron cuenta de que no tenían tanta gasolina. Iban a sufrir una avería, sin embargo Julio las calmó a todas diciéndoles no pasa nada, tenemos seguros, si nos quedamos averiados vendrá una grúa a buscarnos. En ese momento no parecía una mala idea, pero en realidad era una pésima idea. Después de conducir unos 5 minutos vieron las luces del otro coche detrás. Era el hombre de la playa siguiéndolos. Debió darse cuenta de que estaban sin gasolina y quería vengarse. La siguiente media hora fue uno de los peores momentos de la vida de Penélope. Tuvo un colapso total como todos. Sus padres intentaban hacer ver que estaban calmados y mantener la calma para no preocupar más a las niñas. El hombre siguió a la familia durante 80 kilómetros antes de desviarse a toda velocidad hacia otra carretera. El medidor de gasolina del coche de la familia estuvo en la E roja casi todo el trayecto, indicando que el tanque estaba vacío. Penélope no cree en Dios, pero dice que si existe, esa fue sin duda uno de sus milagros. Llegaron finalmente al otro pueblo, pusieron gasolina y se dirigieron hacia su casa. Gretchen y Penélope se durmieron bastante rápido y solo se despertaron cuando ya estaban en casa, porque durante el trayecto se durmieron, y todos estaban muy agradecidos de que no hubiera pasado nada grave, bueno, nada peor. Después de dormir un poco, Mónica llamó a la línea de emergencias de la policía e informó de lo sucedido. Nunca volvieron a contactarla, pero al parecer la operadora le dijo que tal vez querrían hacerlo en el futuro, ya que la descripción del agresor coincidía con la descripción de un sospechoso de asesinato. Penélope no tiene ni idea de si era realmente ese tipo o solo un psicópata más, porque la policía nunca volvió a ponerse en contacto con ellas. Pasó el tiempo y Blackie sigue con ellos, vieja pero fuerte y canosa. Penélope no sabe por qué actuó así aquella noche, no sabría explicar qué pasó por su cabeza. Lo que sí que sabe es que esa pobre cachorrita nació en un entorno donde la maltrataron y la descuidaron solo para ser rescatada y llevada a un refugio donde su madre y sus hermanos encontraron un hogar antes que ella. Y a pesar del maltrato que la gente le dio, cuando Penélope la adoptó, Blackie perdonó, pero nunca olvidó. Dice que hay un dicho que dice: nunca confío en una persona a la que no le gusta un perro, pero siempre confío en un perro cuando no le gusta una persona. Estoy 100% de acuerdo. Los perros entienden súper bien el lenguaje corporal humano y Penélope cree que Blackie supo comprender el peligro que sufría su nueva familia. Al final de esta historia, Penélope dice
¿Qué conclusión se puede sacar de todo esto? Si puedes, adopta. Te prometo que si estás dispuesto a salvar la vida de un amigo de 4 patas, te lo devolverán multiplicado por 10 si pueden, sin preocuparse por su propia seguridad. Cuenta que ella solo pagó 68 libras por la adopción de Blackie, lo que era mucho dinero cuando era niña, pero ahora le da escalofríos saber que si no lo hubiera adoptado podría estar muerta ella y toda su familia. Y en cuanto al loco de la playa, le dice mejor no nos volvamos a encontrar. Increíble esta historia, la verdad me ha recordado mucho a una historia que ya conté en otro capítulo de historias de Reddit con extraños, del perro de una chica que siempre pasaba para ir a la escuela por delante de las casas de sus vecinos, y en una había un perro que como que ya la conocía. Y en una ocasión, cuando un hombre comenzó a perseguirla sin muy buenas intenciones, el perro la protegió. Y sí, literalmente es así, los perros lo único que quieren hacer es proteger a su manada, porque para los perros su familia humana es su manada. O sea, los perros son extremadamente protectores. Yo muchas veces me acuerdo de uno de mis perros que ya no está, que yo a veces me peleaba de broma con mi primo, peleábamos físicamente de broma, jugando, y el perro se lo tomaba muy en serio y se ponía delante mío como para protegerme y mordía a mi primo, pero lo mordía marcándolo, ¿sabéis? Porque a él también le conocía, y le mordía marcándolo como diciéndole para. Yo también tengo un adoptado ahora que no vive conmigo, está en casa de mi madre, porque lo adoptamos cuando yo vivía ahí todavía, y a él también lo habían maltratado. No sé si os sonará Daxi, que en un vídeo está él ladrando, en un vídeo que tengo aquí en el canal. Se oyen sus ladridos y no me dejaba contar el caso. Encontraron cerca el arma que se usó para quitarle la vida al padre, y esta era un hacha. Comenzaron a pensar en quién podría... Comenzaron a pensar en quién podría haber... Bueno, fuera, venga. Comenzaron a pensar en quién podría haber hecho eso, y la única persona... Pues a él lo adoptamos y era un perro maltratado, y literalmente son los perros más agradecidos del mundo, es completamente un amor. Y él también lo hace esto porque, por ejemplo, cuando venía mi sobrino a mi casa, y evidentemente mi sobrino es pequeño y jugaba conmigo, y a veces los niños se pueden pasar en plan que te tiran algo, y Daxi se ponía súper protector conmigo, en plan que se le quería comer, pero luego con él es igual también. La siguiente historia de hoy se titula Señor Jack. Le sucedió a una chica llamada Nina, la cual tenía 14 años en ese momento, y sus tíos le pidieron que cuidara a sus 3 primos menores de 8, 4 y 1 año en su casa, que estaba en una zona rural montañosa y extremadamente apartada de Pensilvania. Sus tíos tenían que asistir a una boda a más de 1 hora de distancia y no regresarían hasta muy tarde. Su casa estaba situada en una ladera empinada. La terraza trasera tenía un desnivel de 4 metros sobre una colina rocosa que conducía a un río, y sus vecinos más cercanos estaban a casi 1 kilómetro de distancia. La carretera principal más cercana estaba a 1,5 kilómetros y por la noche no se veían luces a su alrededor. Básicamente la casa estaba en medio de la nada, y para llegar se debía saber a dónde se iba, no se acababa ahí por casualidad. Me parece un poco aterrador de esta historia que en medio de la nada, pero claro, la gente no cree que va a pasar algo, pero en plan que en medio de la nada decidas que lo mejor es mandar a tu sobrina de 14 años a cuidar a tus hijos pequeños. Como si ella pudiera hacer mucho si hay alguna emergencia, ¿sabéis? Ahí en medio de la nada. Yo dejaría a alguien que mínimo tenga carné de coche. Pero bueno, los tíos de Nina les dejaron pizzas y su número de móvil junto al teléfono fijo. Eran principios de los años 2000 y Nina no tenía móvil, pero incluso si lo hubiese tenido le habría resultado inútil, ya que seguro que ahí no había cobertura. A eso de las 6 de la tarde, los tíos
niños se fueron. El bebé ya estaba dormido. El de 4 años, llamado Kane, no se encontraba muy bien y estaba viendo la tele tranquilamente en la sala mientras se dormía. Y el de 8 años, Gary, jugaba al Guitar Hero con Nina en el desván. El desván daba a la sala de la izquierda donde Nina podía vigilar a Kane y escucharlo si necesitaba algo. Y había una ventana enorme que daba al camino de la entrada a la derecha. El camino que llevaba a la casa desembocaba directamente en una bifurcación, en un callejón sin salida. La casa era lo más lejos que se podía llegar. Si se iba a la entrada de la izquierda, había una cochera grande y abierta y allí aparcaban los tíos de Nina. Pero si se iba por el camino de la derecha, que Nina podía ver desde donde estaba, se descendía por una colina muy corta pero muy empinada hasta una amplia zona nivelada y terminaba justo a la puerta del garaje que daba al sótano de la casa. Nunca la usaron como garaje, sino como la cueva de hombres del tío de Nina, que es donde pasaba la mayor parte del tiempo. Justo al lado de la puerta del garaje había una puerta normal con una ventana para poder ver al exterior. Ese camino de la entrada de la derecha era exclusivamente para los niños, se usaba como una zona de juegos, ya que era la única zona plana tipo patio de la propiedad. Ningún coche pasaba por allí, nunca. Había muchos juguetes, bicicletas en el camino y todos los amigos y la familia lo sabían. Este es un detalle importante. Eran alrededor de las 10 de la noche, estaba completamente oscuro afuera. Nina y su primo Gary seguían jugando al Guitar Hero cuando ella vio de reojo unos faros. Y no eran los faros de la minivan de su tía, sino los de una camioneta enorme con esas luces de techo que suelen verse en los jeeps o otras camionetas todoterreno. Y no solo eso, la camioneta iba por la entrada incorrecta, la zona de juegos de los niños que acabo de describir. Eso encendió todas las alarmas de Nina, porque no solo no eran sus tíos, sino que no era nadie que conociera. Comenzó a sentir miedo y pánico. Era una adolescente, sola en una casa aislada en una montaña de noche con 3 niños a su cuidado, y con voz aterradora le preguntó a su primo: ¿Quién es, Gary? ¿Sabes de quién es esa camioneta? Él la miró con pánico y le respondió: No, nunca he visto esa camioneta. Nina reaccionó de inmediato acompañando a Gary abajo sin saber bien qué hacer, pero ahí era donde estaban Kane y el bebé durmiendo, y ella solo sabía que quería mantenerlos a salvo y vigilados. Revisó al bebé y luego cogió el teléfono para llamar a emergencias inmediatamente. Entonces empezó a escuchar la puerta metálica del garaje sacudiéndose violentamente. Nadie jamás intentaba abrir esa puerta del garaje. Nina entró en pánico mientras lo escuchaba. El pomo metálico se sacudía y evidentemente la persona que estaba intentando abrir no estaba llamando a la puerta, quería abrirla. Y no es como si estuviera comprobando si el tío de Nina estuviera allí. Las luces además estaban apagadas, todo estaba oscuro ahí abajo, así que era obvio que no había nadie y que la gente que estaba intentando entrar sabían que no había nadie. La puerta que daba a las escaleras del sótano estaba justo al lado del teléfono, así que Nina podía oír claramente todo lo que pasaba. Rápidamente cerró la puerta de la escalera, giró el pequeño seguro del pomo de la puerta por si acaso conseguían entrar y comenzó a hablar con la operadora del 911. Gary se aferraba a su brazo y una mujer muy amable al otro lado de la línea intentaba tranquilizarlos a ambos. Por desgracia, la casa estaba muy aislada y la patrulla que enviaron tardaría al menos 30 minutos en llegar, y eso suponiendo que no se perdieran por la ladera de la montaña. Nina no dejaba de pensar: así es como muero, estamos jodidos, estamos muertos. La operadora le pidió el número que le habían dejado sus tíos para que otra operadora los llamara y les informara de la situación. Se giró para coger el papel con el número y para su horror vio a un hombre asomándose por la gran puerta corrediza de cristal. Era enorme, corpulento y debía medir 1,90 m o quizá más, con el pelo largo y desaliñado, rojo y una barba larga y tupida. Y lo que era peor, le sonreía. Recordar esa sonrisa todavía asusta a Nina. Ella, en comparación, debía de parecer un ciervo aterrorizado ante la luz de unos faros. Temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Había un segundo hombre detrás de él al que Nina no podía ver tan bien. No tiene ni idea de su aspecto, pero era igual de alto, aunque un poco más flacucho que el hombre de la puerta. Nina gritó: Dios mío, ya están aquí. Y antes de que el operador del 911 pudiera decir nada, Gary preguntó: ¿Señor Jack? Su voz sonaba muy confusa. No era que Gary estuviera contento ni aliviado de verlo, solo estaba confundido. Nina le preguntó: ¿sabes quién es? Pero antes de que pudiera responder, ella volvió su atención al hombre de la puerta y le gritó: estoy hablando con la policía.
Nina agradece de todo corazón que Jack no hubiera intentado abrir esa puerta porque luego comprobó que no estaba cerrada. El hombre la miró fijamente durante un momento con el ceño fruncido como si estuviera decidiendo qué hacer a continuación, pero retrocedió en la oscuridad. Y después de lo que pareció una eternidad, Nina pudo ver las luces de la camioneta alejarse de la entrada y bajar por la carretera hasta que desaparecieron. Seguía muerta de miedo y Gary también. Le preguntó Gary quién es Jack y él dijo: es un conocido de mi padre, solo lo he visto un par de veces. En efecto, Jack no era nadie cercano a la familia, ni siquiera sabía que la entrada de los coches era a la izquierda. La operadora del 911 pidió una descripción del hombre y le dijo a Nina que se habían puesto en contacto con sus tíos y que iban de camino a casa. Se quedó al teléfono con ella hasta que llegó un policía un rato después para asegurarse de que los hombres se habían ido. Se quedaron con ellos hasta que los tíos llegaron a casa para hacerles algunas preguntas. El tío de Nina estaba furioso, no con ella por llamarlos ni nada, sino con ese tal Jack. Murmuró: lo voy a joder. En cuanto a la tía de Nina, supo que era un conocido de su marido y se enfadó mucho con él y le dijo que le dijera a Jack que no volviera nunca más. Nina no lo sabía en ese momento, pero su tío tenía problemas con las drogas. En retrospectiva, no tienen idea de qué hacían el señor Jack y su cómplice en la casa, ni qué habrían hecho si ella no hubiera estado hablando por teléfono con la policía, pero de la manera que le sonrió no era amistosa, era siniestra. Y de nuevo también tenía que haber sabido que su tío no estaba allí porque el sótano estaba oscuro. Habría visto a través de la puerta del sótano con ventanas que ahí no había nadie. También se dieron cuenta de que había intentado levantar la puerta del garaje, así que básicamente tenía la intención de entrar por el sótano. Nina nunca volvió a cuidar a sus primos y de hecho nunca volvió a subir a esa casa, ya que sus tíos se divorciaron poco después y vendieron esa casa. Así que, como es tradición, termina la historia con este mensaje: señor Jack, hombre corpulento y de sonrisa espeluznante, no nos volvamos a encontrar. Definitivamente ese hombre iba a cobrar cuentas, o sea, iba a cobrar algo que el tío de Nina le debía. Y la última historia de hoy se titula Acosados por una campista durante nuestra luna de miel en la montaña. En el verano de 2016, el protagonista de esta historia, Walter, acababa de casarse con su novia de toda la vida, Mary Ellis. Durante sus 12 años de relación, habían viajado a la montaña varias veces, tanto en verano como en invierno, para acampar, pero también para alojarse en buenos hoteles de montaña y practicar snowboard. Naturalmente, ambos acordaron que así es como querían pasar las primeras semanas de su matrimonio. Reservaron una estancia de 20 días en un camping en la ladera de una montaña al otro lado del país. También decidieron llevar a sus perros, ya que a ellos les encanta estar al aire libre, y de todas formas siempre solían llevarlos a los campings. Después de 2 días de viaje por la carretera, llegaron, desempacaron rápidamente y se instalaron para una larga y agradable estancia en la montaña. Cuentan que un par de días después de llegar, de instalarse, conocieron a un montón de campistas. Mary Ellis y Walter son campistas con mucha experiencia, así que suelen llamar mucho la atención de excursionistas novatos, ya que ellos van con muchas herramientas, suministros, van muy bien equipados y claro, y los demás ven que son experimentados y a veces les piden ayuda, unas cerillas o ayuda para preparar su equipo. Fue el 4º o 5º día cuando una chica a la que llamaremos Lily se hizo notar por primera vez. Aunque la realidad es que ni Walter ni Mary Ellis llegaron nunca a saber su nombre. Por eso nos referimos a ella como Lily. La pareja estaba sentada a la sombra de un gran pino al borde de su sitio donde tenían su campamento, bebiendo cerveza y jugando a las cartas, cuando Lily apareció de la nada. De repente estaba allí y los interrumpió y sin preguntar ni nada, le dijo a Walter: ¿puedo acariciar a tu perro? Ni siquiera los perros la vieron acercarse, ya que el mero sonido de su voz los sobresaltó. Como los perros estaban un poco alterados porque les sobresaltó, Walter le dijo educadamente que no podía acariciarlos. Entonces la chica, Lily, simplemente se quedó ahí parada al borde del sitio sin decir ni una palabra, y ni siquiera los miraba a ellos, sino que tenía la mirada perdida. Mary Ellis le preguntó si necesitaba algo y dijo que no, y después de unos minutos se fue sin decir nada. Walter cuenta que trabajaba
trabaja con personas con lesiones cerebrales, así que ha tenido bastantes experiencias con comportamientos inusuales, incluyendo personas con poca socialización. Aún estaba lejos de considerar a esta persona inquietante, pero captó su atención. Walter la observó mientras se alejaba y entraba en un camping al otro lado del camino a unos pocos metros del suyo. Había una pequeña tienda de campaña ahí instalada, pero Lily sacó de su mochila una tienda individual aún más pequeña y empezó a montarla. El día anterior vieron a dos chicas jóvenes montar la otra tienda que había. Claramente eran las ocupantes de esa área. No volvieron a interactuar con Lily ese día, aunque sí que notaron que los dueños de la otra tienda no estaban ahí ese día y no los vieron regresar esa noche. A la mañana siguiente, Walter iba caminando hacia las duchas del campamento y al pasar junto a su sitio vio a Lily sentada en su pequeña tienda leyendo un libro. Las puertas de la tienda estaban abiertas, no le prestó atención y continuó su camino para ducharse. Al terminar y regresar, notó que su tienda estaba cerrada, pero se movía, así que supo que había alguien dentro. Walter de nuevo iba a ignorarla, pero entonces, justo cuando él se acercaba para pasar por delante de su tienda de campaña, Lily abrió la cremallera y Walter enseguida vio que estaba completamente desnuda dentro de la tienda. Estiró todo el cuerpo de forma exagerada, levantando los brazos hacia arriba mientras sacaba el pecho hacia adelante como si fuera un ritual de apareamiento diseñado solo para él. Mientras lo hacía, dejó escapar lo que solo se puede describir como un gemido exótico y era bastante obvio que estaba haciendo un espectáculo para Walter. Él continuó su camino y le contó todo a Marielis. Ambos se rieron y siguieron con sus planes para hacer una caminata de un día por un sendero hasta la cascada. El inicio de esta caminata era accesible desde el campamento, así que no tuvieron que conducir. Simplemente caminaron los 2 kilómetros restantes hasta el sendero. Avanzaban a buen ritmo, así que al llegar decidieron parar unos minutos y hacer algunas fotos de las montañas circundantes antes de adentrarse en la espesura. Después de estar sentados unos 5 minutos mientras Marielis tomaba fotos, Lily emergió del sendero que llevaba al campamento. Al principio Walter pensó, vale, casualidad, se está quedando aquí, este es un sendero bastante común. Pero entonces Lily se dio cuenta de que Walter la vio y se detuvo en seco. Se mantuvo ahí parada un rato. El mismo comportamiento adoptó en el primer encuentro que tuvo con la pareja, simplemente de pie, sin hacer nada en particular, pero también enviando unas claras y fuertes vibras inquietantes. Esa fue la primera vez que Walter le dijo a su esposa, creo que tenemos un acosador. Confundida, Marielis mira hacia donde él miraba y al instante se asustó un poco. Una vez más Walter pensó, da igual, a lo mejor solo está caminando por el sendero, no es para tanto. Así que siguieron avanzando a un buen ritmo y Lily mantuvo una distancia constante entre ellos. Los perros en ese punto estaban un poco distraídos con Lily, el perro más joven se giraba constantemente para observarla y Walter perdió la paciencia y decidió que se detuvieran para beber agua y descansar el tiempo suficiente como para que Lily los pasara de largo. Y entonces, ¿qué hizo Lily? Dejó de caminar cuando vio que Walter y Marielis se detenían y se quedó parada otra vez mirando hacia la nada. Ahora estaban realmente preocupados porque eso se acercaba bastante al nivel de una película de terror. Y Walter empezó a preguntarse cuáles eran las intenciones de esa chica. Quedarse quieta a esa distancia y negarse a adelantarlos solo aumentó la ansiedad de ambos, así que decidieron darse por vencidos y acortar la caminata, yendo por un circuito más corto que estaba solo medio kilómetro más adelante para regresar al campamento. Consiguieron distanciarse trotando y ella desapareció de la vista. No la volvieron a ver hasta más tarde esa noche. Esa noche Marielis decidió ducharse en las duchas del campamento. Cuando regresó le contó a Walter que Lily también se estaba duchando en los baños. Sin embargo, esta vez estaba con las otras dos chicas y parecía que se estaban preparando para salir de fiesta. Cerca de donde está este campamento hay una estación de esquí con varias discotecas y bares, así que era normal ver gente preparándose para salir. Las dos chicas con las que estaba eran las dos que habían visto previamente en su campamento, o sea, justo las de al lado de donde se había instalado Lily. Walter dijo que al menos se conocían, pero Marielis le explicó que enseguida se dio cuenta de que las dos chicas y Lily no se conocían bien. Era evidente que las otras eran amigas íntimas y que planeaban salir de fiesta, y la acosadora intentaba hacerse amiga de ellas y en cierto modo se invitó sola a esa salida nocturna. Walter y Marielis conocían bien la estación de esquí y las chicas insistían en que se encontrarían en un restaurante específico antes de ir al bar. Eran las 10:30 de la noche y el matrimonio sabía que el restaurante al que le dijeron a Lily que fuera cerraba a las 10 en punto. Le mintieron sobre sus planes y Lily les preguntaba, ¿estáis seguras de ese lugar? Y le dijeron que sí, la convencieron y luego se fue a su tienda a terminar de arreglarse mientras las dos amigas se quedaban en el baño a maquillarse. Todo esto es la conversación que escuchó Marielis. Marielis continuó explicándole a Walter que después de que Lily se fuera, las dos amigas se burlaron de ella.
Eran veinteañeras que se comportaban como niñas de primaria y Marielis odiaba eso. Fuera Lily una acosadora o no, tenía que decirles algo a las chicas por su comportamiento. La recriminó por lo que le estaban haciendo a esa pobre y extraña chica, dejando de lado el hecho de que la estuvo acosando a ella y a su marido. Las chicas explicaron que Lily había montado su tienda de campaña en el terreno de ellas sin ninguna invitación, que simplemente se había tomado la libertad de ocupar un pequeño rincón de su terreno sin conocerlas en absoluto, que estaban enfadadas con ella y que intentaban incomodarla para que se alejara, pero no lo hacía. Por supuesto, Marielis les preguntó que por qué no lo denunciaban directamente al guardabosques si les resultaba tan desagradable, y la excusa que dieron es que se iban al día siguiente y no querían armar un escándalo. Lo que pasó entre estas dos chicas y Lily y los falsos planes para cenar y salir a bailar es algo que la pareja desconoce, evidentemente. Sobre las 3 de la mañana los despertó a todos un grito espeluznante justo afuera de su tienda. Walter pensó que tenía que ser un animal, quizás un puma. Marielis temblaba y los perros ladraban. Lo mejor era mantenerse dentro de la tienda, pero Walter abrió un poco la ventana para mirar al exterior y asegurarse de que no fuera algo peligroso. Afuera estaba Lily, inmóvil en el camino, fuera de su tienda de campaña. Terminaron haciendo contacto visual y se preguntaba que qué demonios le pasaba a esa chica. Después de mirarse fijamente durante lo que parecía una eternidad, Lily se dio la vuelta tranquilamente y caminó hacia su tienda. Walter se aseguró de que su tienda estuviera bien cerrada y después de una hora y un trago de whisky volvieron a dormirse. Al día siguiente era un viernes y una pareja de amigos de una ciudad cercana iban a pasar con ellos el fin de semana a la montaña. Los llamaremos Duque y Carla. Hacía tiempo que Walter y Marielis no los veían, así que estaban emocionados para pasar el rato juntos. Estuvieron en su sitio de acampada durante 15 minutos y mientras montaban la tienda de campaña, Lily apareció misteriosamente. Walter no había tenido la oportunidad de contarles a sus amigos sobre ella antes de que llegaran, así que fueron un poco más amigables de lo debido. Ella le preguntó a Walter de nuevo si podía acariciar a su perro, que a todas estas no dejaba de ladrarle, y él le contestó algo como: no está siendo muy amigable contigo ahora mismo, así que será mejor que no lo hagas. Lily se quedó ahí quieta y no acarició al perro, pero tampoco se fue. Se quedó ahí mirando a Walter como si estuviera considerando desmembrarlo. Así lo cuenta. Lily entonces vio que el amigo estaba montando la tienda de campaña y comenta que es el mismo modelo que la suya, aunque con mayor capacidad para dormir. Duque ya había captado las vibras espeluznantes y el obvio disgusto de Marielis con su presencia, así que simplemente le dijo: oh sí, genial. Lily comenzó a agarrar las estacas de la tienda, cogió el martillo y dijo que lo ayudaría a montarla porque tenía experiencia. Carla se negó y le pidió que le devolviera sus herramientas. Walter sintió una punzada en el estómago mientras veía a Lily con una mirada psicópata y con un martillo en la mano. Afortunadamente no hizo nada raro, solo soltó todo ahí mismo y salió corriendo. Walter le explicó todo a sus amigos y quedaron de acuerdo con que tenían que mantener un ojo, ¿sabéis? Vigilarla un poco, porque no actuaba normal. Para ese entonces las dos chicas, las dos amigas que habían hablado con Marielis la noche anterior y cuyo sitio había sido secuestrado por Lily, ya habían empacado y se habían ido. El día pasó bastante bien, estuvieron bebiendo todo el día, así que estaban bien pasando el rato. Eran las 12 de la noche cuando Lily volvió donde estaban las parejas y les dijo: parece que tenéis mucho espacio extra, ¿creéis que puedo quedarme con vosotros esta noche? Podríamos divertirnos mucho juntos. Duque se sentía bastante bien después de todas las cervezas que había bebido durante el día y fue bastante directo cuando preguntó, que me da la sensación de que lo dijo igual en tono de broma, una broma verde, un chiste verde o algo, pero le dijo: ¿acabas de proponernos una orgía? Durante todo ese rato Walter estaba sentado en una silla de camping con un whisky en la mano, asimilando la situación. Hasta ese momento Lily no le había prestado atención en absoluto, pero entonces sonrió, giró la cabeza, lo miró directamente y dijo: me gusta tu amigo. Luego se dio la vuelta y se alejó caminando hacia la oscuridad de la noche, hacia el bosque. Ahora todos estaban aterrorizados de que volviera y en ese momento decidieron que si Lily volvía a actuar de forma espeluznante llamarían al guardabosques. Aquello se estaba volviendo absurdo. La noche estaba llegando a su fin, así que todos decidieron caminar juntos al baño para ducharse antes de dormir. Marielis se puso la sudadera de Walter y volvió antes con Carla. De repente las escucharon gritar y cuando llegaron a la zona de acampada todo estaba hecho un desastre.
El lugar estaba completamente destruido, basura por todas partes, ropa, comida. Walter pensó que era raro, quizás había sido un oso, imposible porque lo habrían escuchado. Entonces Walter se dio cuenta de que la tienda de campaña de sus amigos había desaparecido. Obviamente Lily se la había llevado y dejó el lugar hecho un desastre. Por suerte la patrulla del parque estaba terminando sus rondas y estaban cerca del sitio, y les informaron que había una chica que estaba actuando de manera errática. No la volvieron a ver durante el resto de la luna de miel hasta el último día. Cuentan que hay un pequeño mirador estupendo cerca de la zona donde estaban, con vistas al río y al valle. Cuentan que fue una tarde perfecta, encantadora. Justo cuando pensaban que ya habían terminado con Lily, volvió a aparecer de la nada. Walter y Marielis estaban sentados en un par de sillas en un mirador, haciéndole fotos al valle. Mientras Marielis miraba por el visor de la cámara, Walter captó a Lily a lo lejos. Estaba de pie en el bosque un poco más abajo en dirección al valle, observándolos. Como último gesto, subió a la ladera y se sentó junto a ellos en una roca cercana a las sillas. No dijo nada, simplemente se quedó ahí sentada. Marielis tuvo la brillante idea de pedirle a Walter que hiciera una última foto del paisaje y le guiñó un ojo, y él entendió su idea al instante y se colocó de una forma en la que Lily saliera a la foto. Marielis quería una foto de esta chica por si les pasaba algo malo antes de que se pudieran ir de la zona. Echaron un último vistazo al paisaje y se fueron al campamento para pasar la noche. Y no volvieron a verla ni a saber nada de ella. Tras reflexionar, ambos coincidieron con que esta mujer tenía obviamente graves problemas mentales, no tenía ninguna habilidad social y fueron testigos de su intento de hacerse amiga de las dos chicas que la trataron mal. Dicho esto, hizo cosas que excedían con creces la incomodidad social aceptable. Hubo momentos en los que Walter pensó que sacaría un cuchillo y los mataría todos ahí mismo. Más aún, el acoso, los gritos a medianoche y la huida al bosque en plena noche los aterrorizaron, y por eso ambos coincidían que es una historia digna de contar en este subreddit. Walter aún conserva la foto en una memoria USB que la vamos a poner por aquí porque la publicó, y cuenta que aunque para cualquier persona la foto puede parecer la de una chica sentada, para él y Marielis es un recordatorio de su salvaje aventura y del comienzo de su maravilloso matrimonio. Y al final ponen: para nuestra acosadora de la luna de miel, no nos volvamos a ver nunca más. Poco tiempo después, Walter actualizó su historia. Después de pensarlo mucho, decidió subir un enlace con la foto de Lily, ya que no esperaba que la publicación tuviera tantas respuestas, y se generó una discusión en la publicación de la historia, ya que muchas personas consideran que fue un momento aterrador y escalofriante, y otros creen que gestionaron mal la situación y malinterpretaron las intenciones de una chica solitaria. Sin embargo, hizo cosas extrañas, Lily, hizo cosas extrañas. Creo que a cualquiera le hubiera dado mala sensación. Walter tenía dudas sobre publicar la foto o no, ya que no le gusta la idea de subir fotos en línea y menos de una persona que, según él, cree que tiene un problema de salud mental. No quiere explotar sus aflicciones ni que esto sirva de alguna forma para avergonzarla, pero supone que no habrá ningún problema, ya que no se puede ver su cara en la foto y eso evita que se la pueda identificar. La foto no tiene realmente nada de especial, parece una veinteañera típica. A la pareja le resultó gracioso que la gente asociara su comportamiento a una apariencia horrible, casi monstruosa, entre la maldición y el aro, pero es una apariencia completamente normal. Sin embargo, para Walter y Marielis no fue su apariencia, sino su comportamiento lo que la hizo escalofriante, y no necesitaba verse como un monstruo para causarles miedo. Y estas son todas las historias de hoy que me han parecido muy interesantes, muy aterradoras. Dejad en comentarios qué opináis, y si tenéis alguna historia parecida que queréis que cuente en el canal, me la podéis enviar al correo electrónico que dejo por la pantalla con el asunto encuentro aterrador o encuentro con el extraño, para que las pueda diferenciar de las historias paranormales que también me llegan ahí, que el otro día miré y creo que hace como 8 meses que no subo un vídeo de historias paranormales. Os prometo que a veces siento que es un lío hacer tantas secciones en un canal porque te centras mucho en algunas secciones y te olvidas de otras, pero creo que pronto ya voy a grabar historias paranormales, que tengo muchísimas que me habéis mandado, y la verdad es que tengo ganas de darle vida otra vez a esta sección. Siento que no a tanta gente de este canal le gustan las historias paranormales tanto como las reales, pero de todos modos yo disfruto de hacerlas y vosotros de contármelas, y supongo que también mucha gente disfruta de verlas, así que pronto van a volver. Dicho esto, no olvidéis seguirme en mis redes sociales, suscribiros a este canal si os ha gustado este vídeo, activar la campanita de notificaciones, a ver si YouTube envía notificaciones, que me parece que no lo está haciendo, porque el otro día tuve un comentario en el que alguien me puso: me
acabo de quitar la suscripción de tu canal y justo subes un vídeo. He quitado la suscripción por falta de vídeos. Y fue en plan, ¿falta de vídeos cuándo? Subo vídeos todas las semanas. No he estado ni 2 semanas sin subir vídeo y creo que ni más de 7 días. Así que creo que es YouTube que no está notificando a nadie. O sea que si dais me gusta, comentáis, os suscribís, compartís, me ayudáis. Así que bueno, esto es todo. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!